Hola, buenas. ¿Me escuchan? Hola, sí, sí, se le escucha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Con frío, hace mucho, mucho frío. A lo mejor yo estoy muy vieja ya, no estoy acostumbrada a pasar frío. Oye, ¿ustedes son de primero, de segundo? Yo soy de primero. Javiera, ¿no? Sí. Tú eres Javiera. Ya. Eh, yo quiero, eh, bueno, a mí en realidad no sé si me van a ver en algún momento como profesora, porque en realidad yo lo que hago es investigación. Entonces, tengo normalmente entre 3 y 4 proyectos de investigación al mismo tiempo, lo que me exime de hacer clases. Entonces, en estricto rigor, yo debiera hacerles periodismo en la historia de Chile. Pero como tengo todo el tiempo ocupado, por un lado en investigación y por otro lado en la DIP, que es la Dirección de Investigación y Publicaciones, no alcanzo a hacer clases. Entonces, por eso les digo que no sé si alguna vez vamos a vernos en una sala de clases. Pero Felipe, en estricto rigor, yo estoy adscrita a la Escuela de Periodismo, aunque tengo esta doble militancia. Tengo media jornada en periodismo y tengo otra media jornada en la DIC, en esta Dirección de Investigación y Publicaciones, y posgrados, perdón, donde estoy a cargo de publicaciones. Entonces ahí buena parte de mi trabajo es editar tanto libros como ayudar a los editores de las revistas académicas de la universidad. De ahí que Felipe me pidiera que los ayudara con los problemas que ustedes pudiesen tener respecto a el uso de las referencias para los escritos académicos, específicamente APA. Según entiendo, y aquí necesito por favor que me den el mayor feedback posible, según entiendo, este requerimiento, esta solicitud, viene del hecho de que profesores del Instituto de Humanidades, no necesariamente de periodismo, sino que del Instituto de Humanidades, les piden ensayos escritos con referencias a APA, pero no les enseñan cómo escribir referenciando con APA. ¿Es así? Sí, así es. Efectivamente. Les voy a pedir, porfa, si pueden activar sus micrófonos y si pueden hablar un poquito más alto. ¿Ya? Entonces, primero, vámonos con nombres, chiquillos. Diga, ¿qué tipo de profesores, quiénes son los profesores que les piden APA y no les enseñan a usar APA? En primer año nos mandaron a hacer un ensayo en Introducción a la Filosofía. ¿Ya? eh, y eso. ¿Qué les hace introducción a la filosofía? Ojo, yo no les voy a decir, oye, Javiera me dijo que el profesor tanto, no, simplemente como para dejar claro que, o sea, a mí me parece que si en un curso yo pido que se cite NAPA, NMLA o en lo que sea, yo me aseguro de que los estudiantes sepan usar esa referenciación. Entonces me parece delicado que se estén pidiendo ciertos requerimientos de los cuales los profesores no se están haciendo cargo. Por eso les pregunto cuáles son esos profesores, porque es un tema que hay que solucionar. Eh, Diego Diego, Pérez es. Diego ¿Ya? Pérez, sí. ¿Mm? Pero igual es complicada la Entonces, situación porque al momento de mandar como la planificación de las clases, mandó un documento que era como sobre la norma APA y como una pequeña introducción a eso. ¿ya? Y en esa pequeña introducción que él envió, ¿no estaban los requerimientos de las normas APA? Chiquillos, respóndanme, si no, esto no va a resultar. Él subió al campus virtual un manual de citación APA. ¿Ya? Solo eso. Y cuando nosotros le preguntamos en clase, él dijo que estaba en el campus virtual, Ah, ok, el manual. ya, ok.
Ya, a mí eso en realidad igual me parece delicado, el hecho de que no podemos exigirle a los alumnos cosas que no les hemos facilitado. Ahora, si él subió un manual, me imagino que ustedes lo revisaron. Sí, de hecho, también el profe Felipe nos ¿Mm? envió como links de videos de YouTube y Sí, de páginas, y sí, las revisé. ya, ok. Porque esos links, cuando Felipe me comentó que estaba esta situación dentro del Consejo de Escuela, revisamos también sus requerimientos en el contexto de las demandas tanto de primero como de segundo para deponer el paro. Y uno de los puntos era un tutorial de normas APA, lo que así en términos primarios no tenía mucho sentido hacer un tutorial APA y subirlo a YouTube, que era lo que ustedes estaban pidiendo, porque existen un montón. Entonces, lo que hicimos fue hacer una selección del material ya disponible, tanto en Internet, en páginas web simples, como en tutoriales de YouTube, para enviárselos, que ustedes lo revisaran, y sobre esa lectura organizar esta sesión como para aclarar dudas. Entonces, asumo que los que están acá revisaron ese material y que tienen dudas específicas. Entonces, me gustaría, posiblemente la mejor forma de encauzar esta reunión sea que nos fuéramos turnando para que cada uno de ustedes planteara las dudas que tiene respecto a la citación APA. No sé quién quiere partir. ¿Nadie? Yo tengo una duda. Dime. En un video vi como que se ocupa tal espacio en sangría o en la letra, e interlineado, también como Ajá. en la portada también. Eso se hace siempre cuando dicen como normas APA, tiene que ir más o menos así como la portada estructurada de esa forma, No. o es solamente, No, o es solamente como... eso es como súper estricto, porque, a ver, es que hay dos cosas. Uno es cuando te dicen normas de citación, APA, y otro cuando te dicen normas formales, APA. Cuando te dicen normas formales, APA, tú tienes que observar, claro, la sangría, el espaciado, el tipo de fuente, todo eso. Ahora, cuando te dicen normas de citación, APA, se refieren a dos cosas que les voy a mostrar ahora, que tengo preparado un documento para mostrarles los ejemplos. Uno, cómo se cita a una persona dentro del texto, y dos, cómo se lo referencia en la bibliografía, que son los dos ejemplos que les voy a mostrar ahora. Se me olvidó preguntarles, chiquillos, si me están escuchando bien, si está bien el audio. Sí, profe, está perfecto. Ya, súper. Entonces, compartir pantalla, les voy a mostrar. Ya, ¿ven mi pantalla? Sí, profe. Ya, ok. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es cómo uno, dentro de las normas APA, refiere el pensamiento de otra persona dentro del mismo texto. Hay dos formas de referenciar las ideas de otra persona. Les voy a pedir que si entre medio hay algo que no entiendan o que necesiten mayor claridad o mayor profundización o hacer una pregunta, me interrumpan sin ningún problema. La primera forma que tenemos de hablar de las ideas o de las palabras de otra persona es citarlos en términos generales, en términos de ideas, de conceptos o de paráfrasis, que es cuando nosotros nos citamos
textualmente a una persona, sino que decimos, fulano dijo que, fulano dijo que tú le caías pésimo, fulano dijo que tú eras pésima persona. Estoy dando puros ejemplos cizañeros, pero yo creo que es por efecto de la cuarentena. Entonces, el primer ejemplo es esto, de que cuando nosotros estamos escribiendo el ensayo y queremos referir algo que dijo fulano, mengano, sutano. Entonces, en esta dirección, determinados autores aplican los principios de la ecología del desarrollo humano. Entre paréntesis colocamos el apellido, seguido de una coma, y el año. Con eso, ¿a qué nos referimos? Que al libro que esta persona escribió en tal año, en ese libro, en ese paper, en esa conferencia, en esa lo que sea que estemos citando y que corresponde al año 1987, esa persona habló de los principios de la ecología del desarrollo. No lo estamos citando textualmente, sino que estamos diciendo que esas ideas están contenidas en la publicación del año 1987. Al análisis de aspectos educativos generales, Giffrey y Esteban, 2012, con eso que queremos decir que en el libro del 2012, que está debidamente citado después en la bibliografía, estas dos personas hablaron de ciertos aspectos educativos generales. O específicos, Choque 2019, así como Giffrey y Esteban se refirieron a aspectos educativos generales, esta persona apellidada Choque se refirió en el 2009 a aspectos específicos. Otros utilizan el concepto como base de un modelo ecológico para el análisis del aula. Parrilla, Gallego y Murillo, 1996, Pérez Gómez, 1992, o en el proyecto de una ecología de la equidad educativa, Azorín, 2018, Anscow, Dyson, Goldrick y Rest, 2013-2012. ¿Se entiende cuál es la lógica de esta citación? Que no es textual, por lo tanto no va entre comillas. Es simplemente decir, fulano de tal, en su libro, en su artículo, en su conferencia del año tanto, se refirió a esto. ¿Se entiende? Sí, después en la bibliografía habría que poner como de dónde, del libro o revista. Sí, ya vamos a pasar a eso. Ya vamos a pasar a eso. Estamos viendo recién ahora las ideas en el texto, cuando nosotros estamos escribiendo. Ya. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ya, ok. Entonces, esa es la primera forma de citar. Es decir, esta idea proviene de acá, esta idea se le ocurrió a tal persona y la expuso en tal libro. Es una forma de resumir la manera más fácil o más coloquial de decir esto en términos de, por ejemplo, Giffrey y Esteban en su libro titulado tanto, publicado el año 2012 en la ciudad de tanto, por la editorial tanto y qué sé yo, una forma de resumir todo eso es esto. Simplemente ponemos entre paréntesis los apellidos, una coma y el año. Si yo como lector quiero ir a ver dónde textualmente se expuso esa idea, voy a la bibliografía, que vamos a revisar después. La segunda forma de citar es cuando citamos textualmente. Cuando citamos textualmente, tenemos que entrecomillar. Por supuesto, aquí hacemos una diferencia que me imagino que ustedes ya la tienen clara, porque la han leído no solamente en el material que le puede haber subido al aula virtual el profesor a cargo de la cátedra, sino además en los recursos de los enlaces que Felipe les envió. Hay una diferencia entre la cita textual de más o de menos de 40 palabras. Cuando es de menos de 40 palabras, se cita dentro del párrafo, que es el ejemplo que les voy a mostrar ahora. Cuando la cita textual excede las 40 palabras, va aparte, en un párrafo aparte, con un interlineado mayor, con una sangría mayor al lado izquierdo, etcétera, etcétera, según como está en todos los links que les enviaron. Entonces, acá hay un ejemplo de cita textual. Este proceso no es patrimonio exclusivo de la sociedad chilena, sino que constituye un fenómeno generalizado en las sociedades occidentales. Al respecto, afirma Ulrich Dech. Comillas. Yo haría una distinción entre la democratización política,
la democratización social relacionada con el estado de bienestar y la democratización cultural. Estamos viviendo bajo las precondiciones de la democracia interiorizada, la creencia en la igualdad de las relaciones. Cierre comillas. Cuando citamos textualmente, tenemos que utilizar esta fórmula después. Entre paréntesis, colocamos el apellido del autor, seguido de una coma, el año del libro, el artículo, la ponencia, la conferencia que estamos citando, y luego la página específica de dónde está ese párrafo, esas líneas que estamos citando de forma textual. ¿Se entiende la diferencia entre citar ideas generales y citar palabras textuales? Yo voy a tomarme té mientras alguien me responde. Sí, sí se entiende la diferencia. Ya, perfecto. Ahora, yo les quiero agregar algo acá, que es que hay que ser súper... Ay, chiquillos, me van a tener que esperar un segundo, yo vivo sola, me acaba de llegar un pedido y me están tocando el timbre. Espérenme 2 minutos, por favor. Ya no hay problema. Ya chicos, volví. Perdón por el impas. Ya, ¿siguen ahí? Sí, profe. Ya, súper. Sí, Entonces lo que les quería explicar es que hay que ser criterioso para hacer la diferencia entre cuando citamos por paráfrasis y cuando citamos de forma textual. Entonces, a mí me gustaría primero que todo preguntarles cómo harían ustedes esa diferencia. ¿En qué casos citarían a alguien de la primera forma
¿Y en qué casos la citarían de la segunda? Yo citaría de la segunda forma teniendo que comprobar algún punto al que me estoy refiriendo con algo que dijo el autor en algún texto con lo que me estoy apoyando. Por ejemplo, A ver, por ejemplo, si estoy hablando sobre... A ver, qué podría hacer? Uy, no sé, profe. A ver, ¿qué autor podría poner de ejemplo? yo les voy a poner un ejemplo súper simple, que no se lo van a encontrar nunca, sino que es un ejemplo extremo como para que quede clara la diferencia. Si yo quiero decir que, según Juanito Pérez, el cielo no es azul, sino que es amarillo con puntitos rosados, yo puedo citarlo por su idea, parafraseándolo. Como dice Juanito Pérez, entre paréntesis, 2018, el cielo no es azul, sino que es de tal color con puntitos de tal otro color. Ahora, si la forma en la cual Juanito Pérez hace esa afirmación me sirve a mi argumentación, o para probar otro punto, como por ejemplo decir que Juanito Pérez no solamente está loco por decir lo que dice, sino que además es un polemista, entonces ahí yo lo cito textualmente. Como dice Juanito Pérez, 2018, dos puntos, comillas, el cielo no es azul, sino que es rosado con puntitos celeste, coma, y todas las personas que piensan lo contrario son unos retrógrados. Ahí la forma en la cual Juanito Pérez expone su idea tiene valor en sí misma. ¿Me explico? En el primer caso, si solamente vamos a explicar la idea por el valor de la idea, no vale la pena necesariamente que lo citemos de forma textual. ¿Cuándo vale la pena citar a alguien textualmente? Cuando la forma en la cual está expresando su argumento es significativa por alguna razón. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, estupendo. Eso, me pueden poner el icono de la manito, del dedito para arriba, pueden activar el audio, etc. Ya, vamos bien hasta acá, ¿sí? Entonces, les voy a explicar ahora las referencias de la bibliografía. Porque estos dos ejemplos es cuando estamos escribiendo el ensayo, la reseña, la crítica, lo que sea que estuvimos escribiendo. Ahora, referencias dentro de la bibliografía, vamos a ver unos cuantos ejemplos que son los más comunes. ¿Cómo citamos libros completos? Por el apellido del autor, por el nombre de pila, que mucha gente hace esto, ¿eh? Yo soy más de la idea de poner el nombre de pila completo, pero por lo general hay gente que pone el apellido y solamente la inicial. Recuerden que después de una inicial va un punto. Después de eso, entre paréntesis, se pone el año de la publicación, luego el título en cursivas, la ciudad en la que se editó el libro, los dos puntos, y la editorial. En el caso de dos o más autores de un libro completo, el apellido, coma, la inicial o el nombre de pila completo, y luego, de nuevo, y el apellido del segundo autor, coma, la inicial o el nombre de pila completo, y exactamente lo mismo. Entre paréntesis el año de la edición, el título en cursiva, la ciudad de la edición, los dos puntos, y la editorial. ¿Vamos bien hasta acá? Dedito, para arriba, para abajo. Profe, sí. Ya. Eso en el caso de los libros completos. Ahora, ¿cómo citamos los capítulos de los libros? Al igual que en el caso de los libros completos, el nombre del autor del capítulo, en este caso, la coma,
el nombre de pila completo o la inicial con punto, el año de la publicación entre paréntesis, y luego el título del capítulo sin cursiva ni comillas, y luego punto en, y ponemos los nombres o el nombre de la persona o las personas que están a cargo del libro. Normalmente la persona o las personas que están a cargo de un libro escrito por distintos autores reciben el nombre de editores, compiladores, coordinadores, etc. En este caso, Ruiz C, Reyes L y Herrera F. Después de que los nombramos a todos, ponemos entre paréntesis cuál es el rol que ellos tienen. En este caso, ellos son editores. Las otras opciones, repito, que sean coordinadores, compiladores, etc. Entonces, los nombres o el nombre de la persona que está a cargo del libro en el cual se publicó este capítulo que estamos citando, el rol de estas personas, y ahora sí en cursiva el título del libro, y a continuación entre paréntesis el rango de páginas en las cuales está el capítulo que estamos citando. Es decir, la igualdad de oportunidades educativas, bla, 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 está en este libro entre las páginas 339 y 358. Después de eso, lo mismo que en el caso de los libros completos. La ciudad en la cual se editó el libro, los dos puntos, y la editorial. ¿Alguna duda respecto a este punto? ¿No? Fantástico. Entonces, seguimos al tercer ejemplo, que es cuando citamos artículos en revistas académicas. Aquí exactamente lo mismo. El apellido o los apellidos del autor, la coma, la inicial de su nombre de pila o el nombre completo, entre paréntesis el año en el cual se publicó el artículo, luego el título del artículo sin cursivas, sin comillas, y después del punto, a continuación, en cursivas, el nombre de la revista en la cual se publicó. En este caso, Última Década. Voy a pasar, antes de seguir con este mismo ejemplo, antes de explicarles esta última parte, al ejemplo siguiente. Porque acá pasa exactamente lo mismo. El nombre del autor, el apellido del autor, la inicial, el año de la publicación, el título del artículo, el nombre de la revista en la cual se publicó. ¿Cuál es la diferencia entre este ejemplo y este otro? Es que hay algunas revistas que utilizan la fórmula volumen-número. Y hay algunas revistas que usan solamente volumen. Y hay algunas revistas que usan solamente número. Entonces, más allá de la justificación del por qué esas revistas hacen eso que hacen, que por más que les cueste creerlo, no es simplemente confundir a la población, sus razones tendrán. A eso se debe esta diferencia. En este caso, este 17 en cursiva significa que es el volumen 17, el número 31. El volumen va en cursiva, el número va sin cursiva, entre paréntesis. En el caso de esta revista, no tiene volumen, simplemente número. Por lo tanto, no utilizamos ni las cursivas ni el paréntesis y colocamos el número 2 entre comas. Y al final va el rango de las páginas en cada uno de los casos. Es decir, Transformaciones del trabajo de juventud, temas de búsqueda, se publicó en Última Década, volumen 17, número 31, entre las páginas 179 y 223. En este caso, el artículo Estado actual de la reforma procesal en Chile se publicó en la revista Anuario de Derechos Humanos en su número 2, entre las páginas 185 y 188. Y el último ejemplo
de las citas bibliográficas más recurrentes es cuando citamos páginas web. Aquí, el autor, si se fijan, ya no es una persona natural, sino que es una institución, una organización. Entonces, en este caso, en el caso de las instituciones, de las organizaciones, etcétera, etcétera, no usamos la lógica apellido, coma, nombre, sino que simplemente citamos la institución, en este caso, Fundación Paz Ciudadana. El artículo que vamos a citar, el texto que vamos a citar, fue publicado en 2015, como siempre, entre paréntesis. Balance de la delincuencia en Chile 2014, radiografía del sistema de seguridad y justicia, en cursiva. Punto, ciudad en la cual se editó este texto, los dos puntos, la institución que la editó, en este caso es la misma, Fundación Paz Ciudadana, y siempre cuando citamos páginas web, tenemos que poner el URL desde el cual lo recuperamos. Recuperado de www, bla, 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 lo que sea. Y esto es súper importante, al final, entre paréntesis o entre corchetes, tenemos que poner la fecha en la cual hicimos la última consulta. ¿Esto por qué es importante? Porque las páginas muchas veces tienen una vida efímera. Entonces, si este texto que ustedes están escribiendo, alguien lo va a leer 8 años después y esta página ya no existe, puede dudar de la procedencia de la información que ustedes están citando. Entonces, si ustedes dicen, yo esta consulta la hice tal día, tal mes, tal año, lo que están diciendo es que hasta tal día, de tal mes, de tal año, esa página seguía ahí. Esa es como la forma más simple de resguardar la verosimilitud y la veracidad de las referencias que ustedes están haciendo. Eso en términos súper resumidos, porque yo entiendo y asumo que cuando los profesores les están diciendo citen o referencien en términos APA, se están refiriendo a esto, y no al tipo de fuente, a el interlineado, a al margen, etcétera, etcétera. Ahora, una cosa importante que tienen que considerar, las normas, sea APA, sea Harvard, sea Chicago, sea MLA, sea la que sea, tienen distintas versiones, ¿no? Entonces, las versiones suelen ser diferentes en cosas súper mínimas. Por ejemplo, puede ser que en la versión APA del 2015 el volumen de el título de una revista no hubiese ido en cursiva, y ahora sí. Entonces son como súper mínimas las variaciones que existen. Entonces, lo primero, cuando alguien les pida citar en la norma que sea, primero es preguntar qué edición. Segundo, si alguien les está pidiendo citar en la norma que sea, es que les pidan un link, por lo menos, donde se especifiquen las normas que esa persona quiere que ustedes utilicen. Y tercero, que especifiquen que cuando les está diciendo APA, MLA, Harvard, Chicago o lo que sea, se está refiriendo únicamente a las normas de citación, que es lo que revisamos acá, o si está refiriéndose a todo. Y con todo me refiero también a los aspectos formales. Interlineado, espaciado, tipo de fuente, sangría, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes ahora pudieran plantearme preguntas específicas o tal vez contarme en qué términos de exigencia les plantean el uso de las normas APA, tal vez podríamos solucionar más aspectos. Yo tengo una duda. Dime. Quería saber si así ya así como escribiéndolo simplemente ya estoy citando en APA, porque yo tengo entendido que en referencia en Word hay un botoncito que te dice citar en APA. Acá, sí, referencias. Entonces, Sí. estilo. Y en estilo te vas Claro. acá y están ahí todas las opciones, ¿sí? Sí, pero así escribiéndolo simplemente y poniendo todos los detalles y todo lo que
nos acaba de explicar, ya estoy citando en APA. No, ¿No? no necesariamente, no necesariamente. Normalmente, o sea, yo no confiaría solamente en eso, en esta herramienta de Word, porque si tú tienes un Word que es muy antiguo, no vas a tener las normas actualizadas. Para eso, ¿qué es lo que te recomiendo? Que te vayas, si se fijan, acá, en el mail, en los recursos que yo les envié a través de Felipe. Acá hay un generador automático de referencias bibliográficas en estilo APA. Entonces, ahí está, si tu fuente es un libro, si es una revista, si es un periódico, si es enciclopedia, así que haces clic, metes la información y lo hace de forma automática. Ya, entonces con ese material que nos entregó, creamos la cita. O sea, en estos recursos que Felipe les envió, están todas las indicaciones. ¿Mm? Entonces, en la página oficial de la APA, acá hay plantillas, acá hay tutoriales en YouTube, y este último link es este recurso que yo les acabo de mostrar que les genera de forma automática la bibliografía en distintas fórmulas. Entonces, por eso les decía al inicio que lo ideal es que hubiesen revisado todo este material antes de esta sesión como para plantear preguntas o dificultades específicas que tengan sobre esa lectura ya hecha. Insisto, este material, esta herramienta del insertar cita funciona súper bien siempre y cuando tu versión de Word esté actualizada. Si tienes un Word muy antiguo, por ahí no sea tan confiable ese recurso. Por lo mismo le preguntaba, es que tengo de las versiones más antiguas, Entonces utiliza ese otro link que yo te decía. Gracias. Profe, tengo una duda. Dime. Cuando está como la cita y como que le ponen un numerito arriba al final de la oración o del párrafo, y esto te va en el Word, lo deja como en el pie de la página. ¿Eso en qué situación se hace? Lo que pasa es que hay dos formas básicas de citar dentro del texto, o de referenciar antes de la bibliografía. Uno es la referencia dentro del texto, que es lo que yo les acabo de mostrar, que es ya sea por ideas, concepto o paráfrasis o de citas textuales, que es la fórmula más utilizada en términos académicos. Porque esto también se podría hacer citando en nota a pie de página. Por ejemplo, aquí, la creencia, aquí por ejemplo, al respecto afirma Ulrich Beck, comillas, yo haría bla, bla, bla. En vez de poner esto aquí, al final del mismo párrafo, yo podría poner una nota al pie de página, y en la nota al pie de página poner Ulrich Beck, el título del libro, el año, la editorial, la ciudad y la página. Pero es mucho más engorroso, gasta mucho más espacio, y la verdad es que en un ámbito académico se utiliza más esta fórmula, que es la cita dentro del texto. Las citas o las referencias con nota a pie de página se utilizan en textos más divulgativos, en el sentido de que sean textos como más para el público en general. Pero en una escritura de tipo académico, las referencias se hacen dentro del texto. Ya, profe, gracias. ¿De qué? ¿Más preguntas, chicos? Normalmente, sabes que tu pregunta da para hacer otra aclaración que es súper importante, que es cuando utilizamos las notas al pie de página. Las notas al pie de página, el uso correcto de las notas al pie de página es cuando queremos aclarar algo. No es para poner bibliografía. Es cuando, por ejemplo, nosotros utilizamos un término, voy a inventar, y queremos aclarar
en qué sentido estamos utilizando ese término. Por ejemplo, para volver a esta misma cita textual, este proceso no es patrimonio exclusivo de la sociedad chilena. Pongamos que el término sociedad chilena sea súper problemático, en el sentido de que hay gente que entiende por sociedad chilena cierta cosa y hay gente que entiende por sociedad chilena una cosa totalmente distinta. Entonces, en ese caso, después de la coma, yo pondría un llamado en nota a pie de página para aclarar. Aquí utilizamos el término sociedad chilena en el sentido de bla, bla, bla. Entonces, en resumen, el mejor uso, académicamente hablando, de la nota al pie de página es explicativo, no bibliográfico. Ya, gracias, profe, por la aclaración. De nada. Más dudas, chicos, aprovechen ahora de hacer todas las cosas que no se han atrevido a preguntarle a Diego. No sé si tuvieron tiempo de revisar los links que les envió Felipe. No sé si también me sería de utilidad si me pudieran comentar si los textos que le envían a los profesores que les piden ensayos con normas APA, el profesor se los devuelve con esas referencias corregidas, o simplemente les dice, no, la norma APA está mal utilizada y tampoco les da feedback al respecto. No lo sé, porque tenemos que entregar un avance del ensayo ¿Ya? entre el 9 y el 16 de junio. ¿Ya? Entonces no sé si ahí nos va a enviar las correcciones Ah, o ya. solamente O nos va a sea, decir, de momento no lo han hecho. no. El resto, por favor, denme algo de feedback como para poder orientar esta conversación. Me gustaría que me respondieran honestamente si revisaron el material que les envió Felipe. Para ver si sirve que les enviemos ese tipo de material o no. Hola, profe, yo Hola. soy de segundo año y yo sí revisé todo el material porque el año pasado poco tuvimos para saber de lo que era la norma APA, solo una profesora nos envió como un PDF de ciertos ejemplos y de cómo usarlo. Era súper básico el manual, pero a menos a mí y a los compañeros en ese ramo resultó que la profesora ni siquiera nos aclaró de cómo usarlo y al momento de hacer los trabajos la profesora no nos corrigió tampoco, no nos dio el feedback de cómo citar correctamente. Y a mí la principal duda que ahora me acontece por los ramos que estoy teniendo en segundo año, que cuando yo necesito sacar ciertos fragmentos de una entrevista, de una conferencia, si debo hacerlo de la misma manera o si existe esta manera de parafrasearlo o de hacerlo textualmente, porque cuando veo la paráfrasis, como que me causa confusión, porque por lo general en las entrevistas o en las conferencias se necesita saber en qué momento está hablando y sobre qué es la conferencia más que nada. Entonces, Sí, lo que pasa es que aquí estamos hablando de textos más que nada académicos. bien. No estamos hablando de textos periodísticos. En textos periodísticos la lógica es distinta, porque en textos periodísticos tú tienes que poder demostrar, incluso con una grabación, que fulano lo que dijo es textualmente lo que tú estás diciendo. Bien. Entonces, en un texto de lógica periodística, es mucho más recurrente, por supuesto, la cita textual, lo que en periodismo conocemos como la cuña. Sí, exacto. Bien. Ya. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Más preguntas, chicos? Javiera, ¿cuándo me dijiste que tenían que entregar un trabajo? Entre el 9 y el 16 de junio. Ya. A ver, déjame ver. Entre el 9 y el 16 de junio. Entonces, mira, si se animan,
yo les puedo ofrecer lo siguiente. Alguno de ustedes, con uno basta, me puede enviar, hoy día es jueves, de aquí al próximo jueves o viernes, un avance de lo que vaya a entregar para ese ramo, y revisamos lo que lleva aquí en pantalla de forma colectiva. Entonces podemos ver qué uso de la norma APA está haciendo bien y qué uso de la norma APA está haciendo mal. No sé si se animan, no sé si les tinca, no sé si creen que les vaya a servir. Está bueno, está bueno. Sí. Necesitamos un valiente. Un valiente que mande el avance el próximo viernes y que se exponga al escarnio público. Que es algo que le va a servir no solamente a quien se atreva a hacerlo, sino que también va a ser un mártir en el sentido de que les va a servir de ejemplo a todos sus compañeros. Si quieren, no es una obligación, por esto no van a tener nota, no van a tener puntos extra, ni nada de nada, o sea, simplemente por plantearles algo que les puede ser de ayuda. Entonces, si les tinca, si creen que les va a servir, que alguien se tire al agua. Yo esto que les acabo de mostrar, este Word que les acabo de mostrar, se lo puedo mandar a Felipe apenas terminemos de hablar para que él se los reenvíe y que les sirva también de ejemplo. Ahora, si ustedes también encuentran que esto que les ofrezco, de que me envíen un avance y que lo revisemos en términos públicos, en realidad como que no les va a servir mucho, en realidad no, o no van a alcanzar, o no se animan, no les da vergüenza, o qué sé yo, está bien, no es ninguna obligación. Díganme ustedes. Por mi parte me da vergüenza. No sé si alguien se atreve a... Ya, mira, no lo decidan ahora. No sé si ustedes hablan entre ustedes aparte de estas instancias o no. Sí, primer año tenemos un grupo de WhatsApp. Ya, pueden darle una vuelta al asunto y responderme a través de Felipe de aquí al lunes. Como para que no presionarlos para que me respondan ahora ya. Sepan que está esa opción, yo les voy a escribir, ahora que terminemos de hablar a Felipe, le voy a comentar esta oferta que les hice, y les voy a decir que también ustedes estarían en condiciones de responderles si sí o si no, y si sí, quién, de aquí al próximo lunes, para no forzarlos a tomar una decisión ahora. Ahora, yo entiendo que a uno le da vergüenza, qué sé yo, pero lo único que les puedo decir es que mientras antes uno se haga cargo de esa vergüenza, mejor, porque esa vergüenza uno lo va a pasar ahora o después. Entonces, mientras antes sea... Ahora, el ejemplo que revisemos tampoco no tiene por qué ser con nombre y apellido, lo podemos hacer de forma anónima. Así que denle una vuelta. Por mientras, vuelvo a preguntarles si en concreto, si en lo específico de lo que revisamos ahora o de lo que leyeron del material que les mandó Felipe, tienen alguna otra duda. ¿No? ¿No, chicos? No, profe. Ya. Bueno, entonces coméntenle a Felipe si se animan
para este ejercicio que les propongo para la próxima semana. Si no, no pasa nada. Espero haberles sido de ayuda. Les voy a mandar esta plantilla que les mostré recién a través de Felipe. Y nada, chicos, si no, nos vemos la próxima semana en este ejercicio que les sugerí. Que les vaya súper bien. Y en algún momento nos estaremos viendo, ya sea de esta forma y ojalá de forma tridimensional. Así que cuídense mucho, que estén bien, y que les vaya súper, súper bien. Muchas gracias, profe, por su tiempo. No, gracias a ustedes, de nada. Chao, chao. Gracias. Chao, que esté bien. Gracias. Chao, que esté bien. Profe.